cosa súper rara, que era un queso de horseradish, eh, muy bueno, pero me dio indigestión. Está muy bueno. Sabía a wasabi, un queso con sabor a wasabi. Ñam, 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 ¿qué yo iba a hacer con mi vida? Ah, sí. Miren, ujú, Nocaria versus actinomyces. Nocaria versus actinomyces. Bueno, si ustedes se fijan, nosotros en general, cada vez que encontramos ciertas informaciones, patologías parecidas, una de las cosas que nosotros hacemos es hacer versus. Cuando ustedes ven que en el libro, o sea, así, de que mira, a la calara, le presentan versus, es porque la gran mayoría, si no todas, o sea, cuando ustedes ven versus en el libro, para que tengan una idea, ya literalmente, o sea, ustedes saben de ahí en adelante que la gran mayoría, si no todas las preguntas que le van a salir concerniente a estos señores, van a ser literalmente un force entre hacer el versus. Me explico. Cada vez que nosotros hacemos un versus particular y decimos, ah, mira, vamos a comparar esto con esto, es como han visto, un conjunto de patologías que tienen características comunes y que usualmente pueden fácilmente confundirse haciendo el abordaje de una pregunta. Por eso son los versus que hacemos nosotros. Ahora, nuevamente, cada vez que ustedes ven aquí así en el libro, un verso claro de que, oye, mira, hay que saber bien comparar a estos señores. Espérenlo como el pan de cada día, de que cada vez que ustedes vean Nocaria por un lado o Actinomyces, lo que le van a pedir es distinguir uno de otro. Miren, Nocaria, nosotros lo vimos cuando hicimos el chart de los gram positivos. Estaban los bacilos, los cocos y luego los ramificados. Los ramificados nosotros los dividimos en aerobio y anaerobio. Y precisamente eso fue lo que dijimos. Nocardia aerobio, Actinomyces anaerobio. Ambos, como ven, son am, bacterias ramificadas. Bacterias ramificadas. Miren aquí, a lo largo, miren aquí. Es bien importante, miren, cuando ustedes van a hacer versus entre Nocardia y Actinomyces, que sepan bien dónde se encuentra cada uno. No se encuentren raros si un poquito más adelante ustedes ven, por ejemplo, una persona que tiene de que un absceso dentario o un absceso en el sistema nervioso central, eso es CNS, y que cuando drenan el absceso encuentran unos, le llaman sulfur granules, son como unos gránulos, así encuentro, unos gránulos amarillos, sulfur granules. Mm, mm, Bueno, más o menos. Cuando ustedes drenan la pus, bueno, más o menos algo así. Cuando ustedes drenan un absceso, encuentran de vez en cuando, encuentran ¿verdad? La pus normal, pero de vez en cuando encuentran como unas estructuras granulares. Esto podría ser, bueno, más o menos eso. Imagínense eso, como le dije, unos gránulos como amarillos dorados que salen con la pus cuando hay algún tipo de absceso. Esto es más un afta. Bueno, más o menos, mírenlo ahí. Como un absceso que tiene características granulares, como si tuviese hecho, que no tiene el aspecto cremoso clásico, sino que tiene eh, esos gránulos, como si fueran clumps.
Soy bien característico de actinomyces. No se encuentren raros si a ustedes le ponen un absceso con una de estas características y se lo dicen a sí mismos, sulfur granules, y posteriormente lo que le preguntan es de qué fuente y cuál fue el source de esa infección. Usted tiene que pensar, mira, sulfur granules, actinomyces. Mira. No cambia lo mismo, fuente. ¿O qué debe evitar el paciente para volver a infectarse? Una de las tensiones, nosotros vamos a hablar un poquito más de eso ahora cuando entremos a tuberculosis y vamos a ver un poquito más Cryptosporidium parvum, y déjame verlo, y el otro era lepra. Nosotros hemos hablado de una tensión llamada Ciel-Nielsen o tensión para ácidos resistentes. Una de las características más prominentes entre ambos es el tipo de tensión que tienen cada una de estas. Y también suele ser una pregunta indirecta. Lo mismo, te ponen un absceso, te hablan de los sulfur granules, clásico, y luego te preguntan con qué tipo de tinción podemos identificar el patógeno o cuáles son las características de tinción del patógeno. Te ponen A, acid fast, B, no acid fast. En micro en general es bien importante saber la fuente y características. Posiblemente una de las cosas que nos van a permitir mejor a nosotros hacer el giveaway de frente a cuál patógenos estamos mm, es sencillamente saber cuál es el espectro patológico. Generalmente actinomyces, ustedes lo van a ver es, como mencioné, como abscesos, con los llamados sulfur granules. Ese va a ser el patrón general. Cada vez que ustedes vean un absceso, sobre todo en cara, boca, donde le hablan que tiene un aspecto granular, usted piensa en actinomyces. Uf. A ver, ¿qué fue eso? Oh, pues hay algunas consideraciones, le explico todo ahora. En el caso de nocardia, miren, nocardia, ustedes lo van a pensar es en lo siguiente. Hay una serie de patologías que están asociadas principalmente a personas que tienen el sistema inmunológico comprometido. Voy a poner, clásicamente son dos presentaciones. Uno, cada vez que ustedes vean a un paciente inmunocomprometido, el espectro de personas inmunocomprometidas no es solamente personas que tienen VIH. Cuando nosotros finalizamos la parte de inmuno, vimos que hay ciertas patologías que cursan con cierto grado, con diferentes grados de inmunosupresión. Bruton gamma-globulinemia, deficiencia de receptor de interleuquina tipo 2, Wiskott-Aldrich. Entonces, todas esas patologías, ¿verdad? También personas que recientemente reciben trasplante, porque ya nosotros sabemos que para evitar los rejections de trasplante hay que inmunosuprimir. Pacientes que tienen diabetes, consideren los inmunosuprimidos, sobre todo si no están controlados de base. Personas que están recibiendo quimioterapia, consideren los inmunosuprimidos también. Entonces, cada vez que usted tiene un paciente con estas características y en la pregunta le dicen, incluso le enseñan X-rays con hallazgos patognomónicos bien características y sugestivos de tuberculosis. O sea, estamos hablando de un paciente que tiene fiebre, disnea,
pérdida de peso, hemoptisis. Cada vez que usted ve eso, bueno, y cough, claro, ¿verdad? Con sangre, hemoptisis. Cada vez que usted ve eso, mira, tuberculosis. Ujú. Tuberculosis, clásicamente, cuando aparece, tiende a afectar principalmente a los ápices lobares, a los ápices pulmonares. Y la razón de eso es que la micobacteria, miren acá, afectación de los ápices pulmonares principalmente. Y la razón de eso es que la micobacteria es una um, bacteria highly aeróbica, necesita mucho oxígeno. Y la parte de los pulmones que mejor oxigenada está son los ápices. Vamos a ver cuando entremos en pulmonar que aquí hay una serie de lo que le llaman las diferentes zonas. Las porciones superiores bien oxigenadas, poco perfundidas. Si están poco perfundidas, son las áreas donde menos oxígeno se extrae hacia la sangre. Lo contrario pasa en las porciones inferiores. Están mejor vascularizadas, pero llega menos oxígeno. Por ende, son las áreas donde más se extrae oxígeno. Entonces, como las porciones superiores son las que más disponibilidad de oxígeno tienen y y en las áreas donde menos se oxigena sangre, porque aquí hay pobre perfusión, pues es el lugar ideal de crecimiento de tuberculosis. Entonces, imagínense, como les mencioné, que le ponen este caso general, le ponen incluso su imagen sugestiva, tuberculosis, puede ser unilateral o bilateral, pero le dicen que cuando le hacen gamaferón o cuando le hacen la prueba de tuberculina, tuberculin test, ustedes saben que ponen el derivado proteico de Mycobacterium tuberculosis, sale negativo, eso no tiene sentido. De la única manera que tú puedes tener tuberculosis y PPD negativo es si tú tienes una disfunción de células T. Recuerden que el PPD, nosotros lo vemos como un ejemplo de Type 4 Hypersensitivity. So, de la única manera que tú das negativo un PPD es si tú nunca has estado expuesto a la micobacteria ni a la vacuna del Carmet-Guerin, o si tú tienes algún problema con el Type 4, con el development de Type 4 Hypersensitivity, que usualmente es un indicador de T-cell dysfunction, de problemas con células T, que son los efectores del Type 4 Hypersensitivity. Entonces, cuando ustedes tengan este cuadro general y en BPD negativo, tienen que pensar en dos cosas. Uno, o es nocardia, que es como le dicen, la gran imitadora de tuberculosis, o hay una patología donde hay T-cell dysfunction, donde hay problemas con el linaje T, cuando hay problemas con la inmunidad celular. Eso es clásico de nocardia. Hace un momentito mencioné absceso en el CNS. Miren, por si acaso. La gran mayoría de áreas donde la actinomyces causa patología, como mencionamos, era cara y cuello. ¿Qué sucede? Un poquito más adelante nosotros vamos a ver que las infecciones de cara y cuello, si profundizan lo suficiente, pueden expandirse al sistema nervioso central. Así que tanto nocardia como actinomyces pueden causar perfectamente abscesos en el sistema nervioso central. La diferencia, bueno, que si yo tengo que de primera mano elegir cuál es la causa, bueno, la más común nocardia, aunque actinomyces puede.
Ahora, si me hablan de un absceso en el sienes y me mencionan que cuando lo drenan ven estructuras granulares, eso actinomyces. Fuera de eso, el otro quizás problemita que puedan tener es con el tratamiento. SNAP, todavía la utilizo porque no hay otra forma. No hay otra forma de acordarme más fácil. Asimismo, como ustedes le pueden poner, como mencioné, cuadros patológicos donde se solapen uno a otro y lo que le pregunten es cuáles son sus características metabólicas o de acuerdo a tinción o de fuente. Asimismo, le pueden preguntar cuál es el tratamiento para cada una. Como le dije, el que todavía eh, utilizo, porque aquí se me hace fácil, es SNAP, es una palabrita corta. Aquí yo lo único que yo en vez de decir sulfonamida, esto es TMP-SMX, es trimestoprim sulfametosazol. Entonces yo lo que uso es en vez de sulfonamidas, sulfametosazol, nocardia, actinomyces, penicillin, SNAP. Eso es bien importante. Aquí suelen preguntar mucho el tratamiento. Nuevamente te ponen el espectro general y posteriormente o te preguntan una característica de cada uno de estos señores o qué tratamiento se da. Para mí, personalmente, invaluable esa mnemotecnia SNAP. O si usted tiene mucho problema con eso, apréndase uno, como yo hago también a veces. Cuando yo me encuentro cosas que se me hacen muy difícil memorizar, aprendo uno. Digo, bueno, yo sé que el verso de nocardia verso actinomyces. Yo sé que aquí es trimetoprim sulfametosazol, aquí penicilina, pero nuevamente vamos a suponer que se me hace difícil por alguna razón. Aprendo uno. Digo, bueno, nada, actinomyces, penicillin. El otro ya yo resuelvo por ahí. Porque si no es uno, es otro. Pero nuevamente con Snap debería ser bien sencillito. Miren, micobacteria. Micobacteria en tuberculosis. Nosotros vamos a ir, a medida que avancemos, viendo una serie de patologías. Una serie de patologías que causan formación de granulomas. Como nosotros vimos en el sistema inmunológico, hay pues dos patrones generales de ataque. O tú tratas de eliminar lo que sea que es anormal, o tú lo encarcelas, lo enclaustras. Y la manera de enclaustrar, la manera de contener algo es en el sistema, hablando del sistema inmunológico, es a través de la formación de granulomas. Los granulomas, como ven acá, este me gusta más. Los granulomas, como ven acá, son estructuras que se forman a partir de una reacción del sistema inmunológico. En los granulomas siempre nosotros vamos a tener centros necróticos. Los granulomas, como le mencionaba, siempre vamos a tener un centro necrótico. Lo que se encuentra en la parte central es lo que se está tratando de contener. En el caso aquí, micobacterias. En las porciones externas, fíjense lo que nosotros vamos a ver. Ven aquí, hay un layer como que tiene muchos punticos, todos esos son linfocitos. Un layer intermedio. Todo esto es linfocito, mírenlo aquí, alrededor. Centro necrótico, donde está el material de interés, que en este caso puede ser micobacteria, pero eso puede perfectamente suceder con cualquier sustancia rara que no se puede eliminar. Por ejemplo, vamos a ver el mismo patrón un poco más adelante con silicosis. Silicosis. Miren aquí. Y ya lo que vemos es que en las porciones más externas, luego de la capa celular linfocitaria,
lo que usualmente tenemos es una cobertura fibrosa. Como mencionamos, la finalidad de esto es enclaustrar. La finalidad es encarcelar lo que no se puede eliminar. En general, tenemos que saber también, miren, miren estos dos, los dos son granulomas. Los dos son granulomas, pero se ven diferentes. Aquí igual nosotros tenemos el layer externo de linfocitos, pero en el centro se ve diferente. Aquí se ve como heterogéneo, se ven como capas. Y aquí se ve como si todo, como si fuera más homogéneo. Podríamos decir que esto es un granuloma no caseoso y que esto es un granuloma caseoso. Tiene un centro necrótico. Miren, hay algo importante también acá respecto a los granulomas. Luego de que se forma un granuloma, como ven, como hay un recruitment constante de células inmunológicas, y esta es una estructura que hay que mantener. Ya ustedes saben que requiere también mediadores químicos que perpetúen la permanencia de esta respuesta inmunológica. El mediador químico que va a facilitar eso es interferón gamma. Recuerden que cuando nosotros estamos en inmune mencionamos interferón alfa, beta y gamma. Dijimos alfa inicia, beta atenúa o elimina respuesta inmunológica y gamma perpetua, hace que se mantenga. Entonces los granulomas son dependientes de interferón gamma. Necesitan ese estímulo constante de y sigan. Entonces, teniendo en cuenta más o menos, teniendo presente que es un granuloma, vamos a hablar de tuberculosis. Miren, tuberculosis se transmite vía aérea, por contacto directo principalmente, aunque en el caso de lepra, que es una micobacteria, vamos a ver que hay un vector, que son los armadillos. Miren, fíjense, micobacteria se transmite por vías aéreas. Cuando la micobacteria llega al tejido pulmonar, pasa lo siguiente. La micobacteria tiende a sentarse en dos regiones, en los nódulos iliares o lo que serían los ganglios linfáticos de los ilios, y también pueden asentarse directamente sobre el tejido pulmonar. Por si acaso, si bien es cierto, aquí dice que los focos donde se pueden establecer las micobacterias son inicialmente en lóbulo medio y bajo, puede aparecer en cualquier lado. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber acá? Cada vez que ustedes vean una primo infección o un primer contacto con tuberculosis y ustedes vean que se forman
Ok. Miren, que se forman asentamientos. Así hay uno iliar. Bueno, miren, por ejemplo, estos dos son periliares, que son como centros de calcificación que aparecen posterior a la infección de tuberculosis. Estos son periliares y ya esto es del óvulo medio. Y usted puede encontrar estas estructuras nuevamente en cualquier área, pero principalmente el lóbulo medio, el lóbulo inferior. Entonces, estos son foco de Gauss. Cuando usted tiene un foco de Gauss y tiene también afectación iliar, a eso se le llama complejo de Gauss. Gauss, focus, más afectación iliar, complejo de Gauss. Y son hallazgos radiográficos, como mencioné, sugestivo a tuberculosis primaria, a una prima infección, a un primer contacto con tuberculosis. Por eso es que nosotros vamos a ver que cada vez que alguien da positivo a un PPD o un cuantiferón, que son las pruebas de tamizaje de tuberculosis, lo primero que se hace tiene una placa, un X-ray, a ver si existen indicios pulmonares de enfermedad latente o activa. Por ejemplo, esto sería enfermedad activa. Nosotros estamos viendo las lesiones clásicas apicales. Ahora, dio positivo al PPD y lo que vimos fue un patrón iliar. Mira, eso es tuberculosis primaria, sugestiva latente. Mira, lo que vimos fue complejo de Gauss o vimos foco de Gauss. Mira, eso habla de tuberculosis latente. Nuevamente, encontramos los cambios en los ápices. Ya ahí hablamos y vemos, podemos evidenciar destrucción parenquimatosa. Y ahí pensamos en tuberculosis activa. Entonces, ya esto lo hablamos. Miren, en la gran mayoría de las personas, el sistema inmunológico lo que hace es que en estos complejos que se forman, en estas estructuras que forman granulomas, pues contengan a la tuberculosis. Aquí esto ya no es tuberculosis, Helicobacterium tuberculosis, aquí también, pero controlado en los granulomas de tipo caseoso. ¿Qué sucede? Luego de que las células del sistema inmune, sobre todo las CD8 positivos, entran en contacto con tuberculosis, pues naturalmente se convierten reactivas a las proteínas de la tuberculosis, porque ya tuvieron un contacto. Por eso es que si nosotros hacemos el PPD y da positivo, hay una induración en los primeros 2 días luego de haber inyectado el purificado de tuberculosis. Eso significa automáticamente que si su sistema inmune puede reconocerlo, es porque a usted o lo tiene o le ha dado. No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces, ¿qué sucede? La micobacteria no es eliminada, sino que es encarcelada, enclaustrada, controlada dentro de estos focos. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento, sobre todo si hay alguna especie de
inmunosupresión o un estado de debilitamiento inmunológico transitorio, se pueden romper los granulomas, puede salir la micobacteria y causar reactivación. A eso es lo que se llama tuberculosis secundaria. Tuberculosis primaria es la formación, la invasión de la micobacteria a los nódulos ileares y a la formación de foco de Gauss. Nuevamente, por lo general, eso se queda ahí, tranquilito, tuberculosis latente. En cualquier periodo de inmunosupresión transitoria, se rompen esos focos y puede salir la micobacteria. Sale la micobacteria, migra de una vez para los ápices, que son sus áreas predilectas, por el asunto que mencionamos sobre el oxígeno. ¿Qué tienen que saber? La tuberculosis tiene una característica interesante y es que no solamente invade, sino que destruye tejido pulmonar. Me explico. Vamos a suponer, eso se llamaba airflow lung shock. Lo vamos a ver en pulmonar, ahora para que tengan una idea. Pero, miren, esto que ustedes están viendo aquí es un flowchart que está donde se enseña los cambios de volúmenes que sufre el pulmón cuando uno respira. Y como ustedes están viendo acá, estamos viendo los cambios de volumen en expiración y en inspiración. Volumen, fíjense que aquí el volumen va al revés, va desde cero a número alto. Lo normal es al revés, pero este chart es así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Cuando nosotros comenzamos a inspirar, nosotros comenzamos a entrar aire. Desde menor volumen hasta el final de la inspiración, nosotros entramos aire, inspiramos. Al final de la inspiración, nosotros tenemos un volumen elevado. ¿Qué sucede? A medida que nosotros inspiramos, entonces en cuestión, nosotros sacamos aire. Para arriba es sacar y para abajo es entrar. ¿Qué sucede? Esto que ustedes están viendo aquí, lo que nos representa es literalmente la función pulmonar. ¿Qué sucede? Miren, vamos a decir que este es el baseline normal. Este es el baseline normal. Esta es la capacidad pulmonar de una persona cualquiera. Como en tuberculosis hay destrucción del parenquima pulmonar, a través del tiempo disminuye la capacidad del pulmón de manejar aire, porque hay destrucción de tejido. Y con el tiempo pasa esto. El shape que se describe es igual, pero como ustedes están viendo acá, hay una reducción de los volúmenes. Cada vez que uno inspira, entonces, solamente puede entrar menos cantidad de aire y lo mismo en expiración. Hay un intercambio menor. Cada vez que ustedes vean ese tipo de patrón donde se reduce a través del tiempo la cantidad de aire que se puede manejar, eso significa alteraciones estructurales pulmonares o, en consecuencia, destrucción del tejido pulmonar. Entonces, tuberculosis destruye el tejido pulmonar, forma cavitaciones
Eso es importante, las cavitaciones, para poder entender estos cambios que vamos a ver en pulmonar más adelante y también para entender de que secundario a tuberculosis pueden dar algunas patologías. Vamos a hablar de aspergilosis. Aspergilosis es un hongo que cuando encuentra cavitaciones en el sistema pulmonar puede causar patología. Es clásico eso, aspergilosis secundaria a tuberculosis. ¿Qué tienen que saber? Como ya nosotros vimos, el Mycobacterium en tuberculosis es un bug, es una bacteria que destruye el tejido donde está. ¿Qué tienen que saber? Tuberculosis tiene la capacidad de infectar cualquier tejido, excepción de dientes, dientes y uñas y cabello. Después de ahí a cualquier cosa le puede entrar. Lo único que lo infecta es dientes, uña y pelo. Después cualquier tejido puede ser atacado por tuberculosis. No es solamente pulmón, es cualquiera. Ahora, ¿qué sí sucede? Regularmente donde cae la tuberculosis, o sea, donde cae el Mycobacterium en tuberculosis, es donde causa efecto. Y como la vía más comúnmente asociada como fuente de infección es pulmonar, pues es donde más comúnmente se ve, pero puede afectar cualquier tejido. Miren, nosotros vimos que normalmente comenzamos con tuberculosis primaria y posteriormente se convierte en tuberculosis secundaria cuando hay algún periodo de transición o de inmunosupresión. ¿Qué sucede? Para tú poder desarrollar este granuloma, tú necesitas, donde se controla inicialmente la tuberculosis, pues tú necesitas un sistema inmunológico intacto. ¿Qué sucede? Personas que tienen cualquier tipo de condición que cause disfunción inmunológica, pues causa que no se formen los granulomas, sino que sencillamente la tuberculosis siga su progresión natural. Regularmente, personas inmunosuprimidas que están expuestos a tuberculosis desarrollan tuberculosis miliar. Tuberculosis miliar diseminada. Ya no es solamente afectación de los ápices, es afectación completa de los pulmones. Eso es clásico de tuberculosis miliar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de tuberculosis miliar, tenemos un alto riesgo de desarrollar bacteriemia, de que se riegue tanto la micobacteria que entre a sangre. Y de ahí, como mencionamos ahorita, puede afectar cualquier órgano. Lo clásico, meningitis tuberculosa y enfermedad de POT. Miren, por afectación vertebral. Cada vez que ustedes tengan una persona joven que venga de algún país donde tuberculosis sea pues endémico, India, Pakistán, de allá mismo República Dominicana, países donde hay tuberculosis, donde es endémica, y ustedes vean a alguien joven que de un momento a otro, bueno, tiene fiebre, pérdida de peso, dolor de espalda, tiene un hernia-like presentation. Cuando lleguemos a negro vamos a entender un poquito más qué me refiero con eso de hernia-like pain. Las hernias tienen
ocasionan algo llamado dolor radicular. La característica del dolor radicular es que, dependiendo del área que esté afectando, miren aquí, dolor radicular, dependiendo de las áreas, vamos a ver que está en eso. Miren, el dolor radicular tiene las siguientes características. Por ejemplo, ciática. Ciática es afectación de S1. El dolor clásico de ciática es este mismo, un shooting pain que se va desde la espalda, regularmente puede comenzar aquí lumbar y se dirige por toda la parte posterior, lumbar, nalga, hasta los pies. Por ejemplo, vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de patología cervical, que es bien característico que la mayoría de las veces, sobre todo si son los segmentos inferiores, el dolor se refiera o se distribuya, ¿cómo es el otro nombre que le llaman? Se proyecte, se extienda a los brazos. Entonces, cada vez que usted tenga radicular-like pain en una persona joven con las características que hablamos y usted le tire una radiografía y usted vea destrucción, por ejemplo, mira acá, y usted vea destrucción de vértebras, piensa en enfermedad de POT, tuberculosis vertebral. Aquí no se ve tan bien. Ah, mira, aquí se ve súper bien. Destrucción vertebral, pérdida de peso, dolor radicular, un paciente que proviene de algún país donde la tuberculosis es endémica, piensen en enfermedad de POT. Miren, TB meningitis. TB meningitis en imágenes sobre todo tiene esto. Miren, un poquito más adelante nosotros vamos a hablar de meningitis. Vamos a ver ahora en micro y para algunas características, pero donde lo vamos a ver bien fuerte es en neuro. Míralo aquí. Bacillus meningeal enhancement. Okay. Pero en cada vez que ustedes tengan a alguien donde aparentemente tenga meningitis y cuando se hagan las imágenes, usted vean esto, que las partes inferiores del sistema nervioso central se vean prominentes, se vean, como le llaman, enhanced, mejoradas. Tienen que pensar en tuberculosis, en meningitis y tuberculosis. Eso que usted está viendo ahí, ese rim de enhancement basilar, es bien característico de tuberculosis, de meningitis por tuberculosis. Bien característico. ¿Alguna pregunta de tuberculosis? No. ¿Qué es lo que le voy a decir acá? Miren, los diferentes tipos. Aquí nosotros hablamos fue de Mycobacterium tuberculosis. Ahora, hay otros tipos de tuberculosis o de micobacterias. Miren, lo primero es, como mencionamos hace un momento, cuando hicimos el verso de Nocardia actinomyces, tienen que saber que la atención es ácido resistente, si el Nielsen. Otra cosa, tienen que conocer algunas familias, por así decirlo, o algunos tipos de micobacterias. Miren, hay un pequeño cliché.
hay un pequeño cliché y es el siguiente. Mycobacterium marinum. Oigan bien, cada vez que usted tenga una historia en la cual alguien haya ido, vamos a decir, de pesca al mar, alta mar, por ahí, que pescó, que trajo al shore, al bay, a su casa, donde sea, los pescados y se puso a manipularlos, a limpiarlos, y le digan que en ese proceso se pinchó con con un fin, con una aleta o con un hueso del pescado y que posteriormente desarrolló una infección en esa área, tienen que pensar en Mycobacterium marinum. Es bien característico las infecciones, los abscesos por Mycobacterium marino en fishermen. Gente que broma con pescado, gente que procesa pescado o que trabajan en factorías de procesamiento de pescado. Cada vez que ustedes vean que alguien se pinchó con un hueso o con algo de algún pescado y que posteriormente se desarrolló un absceso, Mycobacterium marinum. Eso es bien importante porque un poquito más adelante vamos a hablar de Vibrio vulnificus. Y vamos a ver que Vibrio vulnificus comparte un poco de la historia con Mycobacterium marinum. En Vibrio vulnificus lo que nosotros vamos a tener es que personas que tienen heridas o se hacen cortadas en alta mar y en agua salada, si desarrollan infección de piel secundariamente, hay que buscar Vibrio vulnificus. Mycobacterium marinum, embromando con peces. Vibrio vulnificus, alteria, una herida en alta mar. Eso es bien importante. Miren, escrófula. Escrófula es esto que está acá. Mm, mm, mm. Ok, miren, esta se ve bien, 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 bien. Miren, es Mycobacterium escrofuláceo. Cada vez que ustedes vean una persona, sobre todo en niños, que en el cuello aparezca una linfadenopatía, que a medida que pasa el tiempo se ulcera y drena pus en el cuello de manera unilateral y progresiva, piensen en Mycobacterium escrofuláceo. Aquí es muy común en niños y usualmente aparecen en el cuello eso. Y usualmente aparece una sola lesión, algo así. Lo único que literalmente puede aparecer en cualquier área acá, pero lo más común es así, aquí en el cuellito. Más o menos algo así. Entonces esto se abre, comienza a drenar. Mycobacterium escrofuláceo. Bien característico. Tiene una, no sabe ese nombre, está interesante. Me voy a dejar ahí para leerlo. Interesante. Esto está arriba ya. Pues sí. Miren, un poquito más adelante también, cuando nosotros hablemos de AIDS, vamos a ver que dependiendo el grado de inmunosupresión y cuáles infecciones oportunistas se pueden presentar según la severidad de AIDS, nosotros lo vamos a determinar dependiendo del conteo CD4. Lo único que me interesa ahora es que sepan que MAC, el Mycobacterium intracelular, avión intracelulares, cuando el conteo es súper bajito, técnicamente severo, menos de 50, estamos riesgo de desarrollarlo. Tienen que saber que, si bien es cierto, MAC, eh, tú le llaman MAC, Mycobacterium
avium intracellular complex. Si bien es cierto, puede presentar como una especie de tuberculosis-like, lo más común es que presente una diarrea profusa constante. Eso nosotros lo vamos a ver en VIH, no se preocupe. Miren, hay dos características generales de la tuberculosis que son importantes. Está los llamados sulfatids, que son glucolípidos, y están también el core factor. Miren. Bueno, vamos aquí. Vamos a utilizar esta misma. Miren, esto que usted está viendo aquí no es una micobacteria, son muchas. Bueno, vamos a buscar. Se ve mejor. Bueno, sí, mira, aquí se ve. Aquí se ve también, sí. Pero vamos a utilizar esta. Miren, las micobacterias, tuberculosis sobre todo, tiene algo interesante y es que usualmente se forman, se agrupan así en segmentos, en líneas. Ahí, por ejemplo, hay muchas micobacterias como tipo estreptococo lineal, que es importante que sepan de eso. Que quienes le permiten desarrollar esta estructura lineal es el llamado cord factor. Eso es importante, lo preguntan bastante. Ñam, ñam, ñam. Lo otro, miren, hay algo bien interesante con las micobacterias. No, y es lo siguiente. Normalmente, vamos a ponerlo así. Esto es un macrófago. Un macrófago. Y vamos a decir que aquí el macrófago encontró unas micobacterias. Ya nosotros sabemos que lo que hace la micobacteria es fagocitarlos. Los fagocita y se supone que lo que debería formarse al final es algo así. Vamos a tener aquí unas vesículas. Aquí vamos a tener unas vesículas donde dentro del macrófago va a estar eh, la micobacteria. Ya nosotros sabemos que aquí viene la formación de hipoclorito y también sabemos que usualmente aquí se envían enzimas líticas, lisosomales. ¿Ustedes recuerdan cómo era que se mandaban los paquetes de enzimas líticas del aparato de Golgi a los lisosomas? ¿Alguien se acuerda? La unidad de marcaje, por ejemplo. Imagínense que usted... Ajá, dímelo. Latrina, creo. ¿La qué? Ahí no me acuerdo. Ah, Clatrina. Bueno, mira, nosotros mencionamos 4 sistemas de trafficking. Estaba el aparato de Golgi, aquí, realmente más como así. Estaba núcleo, y aquí estaba retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi. Nosotros vimos que nosotros podíamos mandar sustancias del retículo endoplasmático al aparato de Golgi, y eso era a través de las COP2. Y que por otra parte nosotros podíamos mandar sustancias del aparato de Golgi al retículo a través de las COP1. El que tú mencionas que es clatrina, habíamos dicho que había algunas proteínas que podían estar adosadas a membrana, que podían traccionarla, o sea, jalarla hacia atrás y formar invaginaciones que posteriormente podíamos entrar hacia adentro como en forma de vesículas y que junto con ellas entrábamos, absorbíamos material
externo de la célula hacia adentro, de teclatrina. Ahora, nosotros hablamos de un cuarto sistema que es, ¿se acuerdan de I-cell disease? ¿Cuál era el problema en I-cell disease? Dijimos que en I-cell disease, ajá, dímelo. Mannose 6-phosphate. Exacto, manosa 6-fosfato. Nosotros habíamos dicho que las enzimas líticas lisosomales, vamos a decir que esto es un lisosoma, entre comillas, que las enzimas lisosomales se mandaban del aparato de Golgi al lisosoma y que de la manera en la cual se marcaba para determinar que eso fuera para acá era a través de el marcaje con manosa 6-fosfato, que en I-cell disease no teníamos la enzima, la fosfotransferasa para crear los residuos de manosa 6-fosfato y por esa razón las enzimas lisosomales, en vez de mandarse para los lisosomas, se comenzaban a secretar. Y ahí era que se desarrollaba I-cell disease. Entonces, normalmente luego de que la micobacteria es fagocitada por el macrófago, comienzan a enviarse enzimas lisosomales a ese endosoma. Si los lisosomas tienen enzimas, significa que el sistema de manosa 6-fosfato está funcionando de manera adecuada. Por eso pregunto. Entonces, aquí hay algo interesante. Cuando vienen los lisosomas que se van a funcionar aquí llenas de enzimas líticas con las vesículas donde está la micobacteria recién fagocitada, pues sucede que los lisosomas no se pueden fusionar, no pueden verter sus enzimas líticas donde están las micobacterias. Y eso es porque la micobacteria tiene sulfatids. Las sulfatids previenen que es un mecanismo de supervivencia, previenen que se unan los lisosomas con sus enzimas líticas con los sitios donde está el Mycobacterium tuberculosis, un mecanismo de supervivencia. Y lo que le permite eso a la micobacteria es sobrevivir dentro del macrófago. Eso es importante. Core factor es lo que forma las estructuras lineales, que forman cómo se agrupan el Mycobacterium tuberculosis, y los sulfatids son los que permiten la supervivencia intracelular de los macrófagos. Entonces, bien importante esas cositas. De la presentación ya hablamos, clásica de tuberculosis, suda en la noche, baja de peso, una febrícula, o sea, una fiebre baja, hemoptisis, sobre todo por el proceso destructivo pulmonar que hablamos. Miren, como mencionamos, hay dos pruebas generales que se utilizan para el screening de tuberculosis. El PPD, el que hemos hablado mucho. Luego está gamaferón. Miren, gamaferón. Gamaferón es una prueba que nos permite a nosotros estimar la liberación de interferón gamma en linfocitos cuando se exponen luego de la exposición de filtrados proteicos de micobacteria. Si nosotros encontramos niveles de interferón gamma alto, eso es sugestivo, indicativo de que pueden haber granulomas que están conteniendo tuberculosis. Entonces, ambas son pruebas de screening. ¿Qué tienen que saber? Hay una vacuna llamada Bacilo Calmette-Guerin, que es como una especie de vacuna para tuberculosis. Cuando una persona se vacuna para tuberculosis con Bacilo Calmette-Guerin, de ahí en adelante da positivo a estas pruebas. Ahora, si usted tiene que elegir entre PPD y cuantiferón en una persona que ha sido vacunada, elija cuantiferón. Fuera de eso, si no ha tenido ningún tipo de exposición, utilice su PPD.
por si acaso. Ñam, ñam, ñam. Ñam, 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 ñam. Lepra. Miren, lepra es bien interesante por lo siguiente. Lepra, nosotros tenemos dos formas de lepra. Esta, lepra lepromatosa y lepra tuberculosa. La pregunta de nosotros es, ¿cuándo se desarrolla una y cuándo se desarrolla otra? Pues es interesante. Miren, como mencioné, lepra. Miren, Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae, importante que sepan el transmisor, armadillos. Los armadillos pueden transmitir lepra. Ya ustedes saben que le pueden preguntar. Una gente pone a una gente con lepra y le dice, mira, ¿a qué animal estuvo expuesto? Armadillo. Armadillos. Que se vuelve una pelotita. Son reservorios naturales de lepra. Armadillos. Miren, ¿qué tienen que saber de lepra? Lepra es interesante porque, como mencioné, hay dos tipos, lepra lepromatosa y lepra tuberculoide. Lo más interesante es que el tipo de enfermedad que tú desarrollas al exponerte por lepra depende de cómo reaccione tu sistema inmune. No es que hay una lepra para lepromatosa y hay una lepra para tuberculoide, no. Lo que determina qué tipo de lepra tú desarrollas es cómo reaccione tu sistema inmunológico. Cuando nosotros hablamos de los linajes de los TH, nosotros mencionamos TH1 y mencionamos el linaje TH2. Ya habíamos dicho que TH1 eran lo que elicitaban una respuesta celular y los TH2 una respuesta humoral. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estábamos hablando ahora de tuberculosis, vimos que una de las mejores respuestas que uno tiene que puede desarrollar para micobacterias es respuesta celular para poder formar granulomas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted le da lepra y su sistema inmunológico procesa la lepra a través del sistema TH1, se forman granulomas, que es una respuesta adecuada. Por otra parte, si usted tiene la mala suerte de que su sistema inmune desarrolló una respuesta TH2, o sea que lo que se produce es inmunoglobulina antilepra, usted lamentablemente no tiene la capacidad de desarrollar granulomas frente a lepra y esa es una respuesta inmunológica inadecuada. ¿Por qué es inadecuada? Porque es que la lepra, al igual que tuberculosis, regularmente invade dentro de células. Y ahí adentro de esas células, las inmunoglobulinas no tienen ningún tipo de efectividad. La inmunoglobulina atacan cosas que están fuera de células, no dentro. Pero para formar granuloma, no importa si usted está dentro o usted está afuera, porque se cubre por afuera. Entonces, repito, bien importante en el tipo de lepra que se desarrolla es cómo su sistema inmune reconozca la micobacteria. Eso es lo que determina cuál usted desarrolla. Como sabemos, si usted licitó TH1, que es tuberculoide, pues esa regularmente es una patología limitada a áreas. Es una respuesta adecuada. El problema con la lepromatosa es que como no tenemos la capacidad de formar granulomas, es una patología más severa y diseminada. La lepromatosa hay que tratarla huyendo, porque si no se disemina tanto que causa muerte. Bien importante. En el caso de lepromatosa, lo que regularmente lo que más vamos a encontrar es esto. Miren aquí. Lepra tuberculoide, nosotros lo que regularmente vamos a encontrar, la manifestación principal son estos parches que van a aparecer en la piel.
Esos parches tienen la pequeña característica de que, Dios mío, ¿ustedes oyen eso? Yo no sé si es que le dieron un especial al barrio aquí, que ahora todo el mundo está... Ah, bueno, parece que no se oye. Aquí está todo el mundo desbaratando el frente y arreglándolo. Y los patios también, parece que están aburridos. O llegó alguien y le dio un descuento al barrio entero. Dios mío. Pero en fin. Y entonces cogen la mañana para eso. Pero en fin. Miren, lo que salen son estas lesiones. Estas lesiones son bien interesantes porque la principal característica es que hay pérdida de sensibilidad en las lesiones. Una prueba clásica de lepra es lo siguiente. Es la siguiente, la siguiente. ¿Me vas a dejar bajarte? Parece que no. Ok. Vamos a agarrar esta, a ver si me permite. Sí, miren. Si te agarra una gente con lepra y le topa ahí, no siente nada. Le topa aquí, siente. Le topa aquí, no siente nada. Una prueba clásica en lepra es que usted agarre un tubo de ensayo. Este tubo de ensayo, usted lo calienta. Si usted agarra el tubo de ensayo, lo calienta aquí, por ejemplo, y se lo pega ahí, no siente nada. No siente caliente, no siente frío. Las áreas que están afectadas por lepra pierden sensibilidad. Y la razón de eso es porque lepra ataca principalmente a los nervios periféricos. Y sin nervios, pues usted no siente. ¿Qué cuidado tienen que tener con lepra? Miren qué interesante. Miren cómo se ve la lepra. Miren ahí, lepra. Vamos a ver algo ahora. Bueno. Bueno, miren. Miren la lesión de ringworm. Este está un poquito mejor. Miren ringworm. Miren lepra. Se parece. Miren lepra. Miren ringworm. Miren ringworm. Nuevamente miren lepra. Las lesiones se parecen un poquito. Claro, la historia va a ser diferente, los hallazgos diferentes, pero las lesiones se parecen. Ringworm regularmente son lesiones que pican, que molestan y que desarrollan dandruff, como flicky. Cuando usted le pasa el dedo, como que se descaman. En lepra, recuerden que las lesiones no duelen, no molestan, no pican nada. Hay pérdida de sensibilidad. Una de las características principales de lepra son las mutilaciones. Tienen que saber algo. La lepra no te mocha los dedos, ni te come los dedos. Lo que pasa es que como tú pierdes sensibilidad a las personas, a medida que pasan el tiempo, van teniendo traumas. Por ejemplo, si usted no tiene sensibilidad en los dedos y usted, no sé, te mandaron a fregar y hay una olla en la estufa y tú agarras la olla. Si tú no tienes sensibilidad y esa olla la acaban de apagar, usted agarra esa olla, dura 2 horas caminando con esa olla en la mano, cocinándole los dedos y tiene en cuenta se da. O si se corta. O si se corta y se le infecta. No, como usted no siente, se descuida naturalmente con eso. Eso es lo que le pasa a los diabéticos, con los pies diabéticos. Que me imagino que aquí ya todo el mundo por lo menos ha visto uno. Que uno se pregunta, contrale, pero ¿cómo es que una gente llega a esto? ¿Cómo es que no se preocupa y tú tienes un pie ahí que te está pudriendo, una cosa así? Bueno, que no duele. Si no duele, no molesta. Es fácil de ignorar. Para que sepan eso. Ñam, 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 ñam. Miren, una pregunta clásica. Cada vez que se sospecha lepra, ¿cómo confirmar el diagnóstico? Regularmente es una biopsia. Cuando usted hace una biopsia, va a encontrar ahí las micobacterias. Si es una reacción tuberculoide, pues va a encontrar su granuloma.
Si es lepromatosa, lo que encuentra la lepra rega. Mm. ¿Alguna pregunta, duda de lepra? No. Ok, 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 ok. La Mm, afectación nerviosa nada más es la lepromatosa, no es la tuberculoide. Bueno, mira qué sucede. Regularmente en la lepromatosa, en ambas tú tienes afectación, técnicamente afectación de los nervios, porque el asunto de los nervios tiene una razón. Bueno, yo creo que lo mencioné esto. Las áreas del cuerpo que menor temperatura tienen son las orejas, cartílago, las articulaciones y los nervios, porque tienden a ser, sobre todo las terminaciones nerviosas, porque son avasculares. Entonces, a esas áreas es que naturalmente se dirige la lepra. So, independientemente del tipo de lepra, hay afectación de las terminales nerviosas y hay pérdida de sensibilidad. La diferencia posiblemente más marcada es que en lepromatosa tú vas a tener extensiones grandes de piel afectada y en tuberculoide tú vas a tener lesiones locales, o sea, bien localizadas. Lepra lepromatosa sería todo. Y áreas grandes, como ustedes ven, áreas grandes, áreas grandes, áreas grandes, áreas grandes extensas. Tuberculoide, áreas que pueden ser extensas, pero las lesiones son en forma de parches. Esa es la principal diferencia. Fuera de eso, la misma cosa. La misma cosa. Y eso hay destrucción de tejido. Cartilaginoso, hueso, todo se lo lleva. Importante con el tratamiento, miren, dependiendo también del tipo de lepra, es el tipo de tratamiento. Todavía nosotros no nos vamos a volver locos con esto, pero sí es importante desde ahora que vayan haciendo sus flashes, que vayan conociendo los diferentes tipos de abordaje. Aunque vayamos a abordar los mecanismos de acción más adelante y demás. 2 para tuberculoide, 3 para lepromatoso. Importante. Otro chart. Con esto tienen que hacer lo mismo que presentamos en gran positivo. Es esencial que ustedes se sepan las características generales de las bacterias. Nuevamente, son cosas que le van a preguntar. Le van a poner una patología y le van a poner que identifique. Y luego de que usted identifique, lo que le van a preguntar son características microbiológicas de la bacteria. O dónde crecen. O cuáles características tienen en ciertos agares. O qué fuente de energía utilizan. O cuáles son sus características morfológicas. Eso es lo que van a ver. Neisseria. Miren, Neisseria da de todo. Los principales tipos de Neisseria son gonorrea y meningitis. Meningitidis. Miren, de ahora en adelante, cada vez que ustedes le hablen de diplococo gran negativo, diplococo, dos cocos juntos, gran negativo, tienen que pensar de una vez en dos cosas, o en gonorrea o en meningitis. Ya. Tienen que saber que si bien es cierto, ambos tienen pertenecen a la misma rama
y tienen características morfológicas bien parecidas, tienen que saber que asimismo como causan patologías distintas, muy distintas, de la misma manera tienen características estructurales distintas. Meningitis, Neisseria meningitidis, tiene cápsula. Tiene cápsula. Ya usted sabe que eso significa que pacientes con asplenia están en riesgo de, si se ven afectados por Neisseria meningitidis, desarrollar una patología más severa. Lo otro, una G de gonococo, glucosa. Meningitis, o sea, Neisseria meningitidis, M de maltosa. Meningitidis se alimenta principalmente de maltosa. Gonococo, glucosa. Sin importante. Como este señorito de acá, Neisseria meningitidis, tiene cápsula, se han formulado algunas vacunas conjugadas. ¿Qué sucede? Como gonococo no tiene ningún tipo de estructura externa de cobertura y lo que tiene son los llamados pilus. Tiene unos pilus. Esos pilus lo que le permiten es el attachment a la uretra, a las mucosas. Anteriormente se trató de... No, qué bien. Anteriormente se trataron de hacer vacunas para gonorrea con estos pilus, pero hay un pequeño problema. Estos pilus constantemente están en proceso de mutación. Me explico. Si la secuencia de este pilus, por así decirlo, es, vamos a decir, ABC, ABCD, cuando esta bacteria se divide, un pilus, o sea, vamos a poner una hija y otra hija. El pilus de esta, vamos a decir que es igual a ABCD, pero es muy probable que el pilus de la otra bacteria sea, por ejemplo, ACBD. Es diferente. Los pilus de gonorrea mutan mucho. Eso es una de las razones también por la cual nosotros no podemos desarrollar memoria antigonorrea. Al que le da gonorrea hoy, mañana le puede dar igualito. Entonces, esa capacidad de mutagenicidad de los pilus es bien importante. Y la razón de eso es que, por ejemplo, si a mí me infecta una bacteria, en este caso gonorrea, que en el cual sus pilus sean ABCD, como parte de la respuesta inmunológica normal, como es una patología asociada a mucosa, eventualmente se va a secretar IgA anti-pilus ABCD. Pero si posteriormente este pilus muta y se convierta de ABCD a ACBD, ya esta IgA no sirve contra ella. Eso es bien importante. Miren, gonorrea, como ustedes saben, gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual, está asociado a promiscuidad, o sea, tener varias parejas, por si acaso. Promiscuidad regularmente se define de dos maneras. Tener más de dos parejas al momento o haber tenido más de una pareja en un periodo de 6 meses. Por ejemplo, si usted en un año tuvo más de dos parejas o la pareja la tuvo en menos de un periodo de 6 meses, eso es promiscuidad y aumenta el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Por si acaso, para cuando le hablen de promiscuidad tengan una idea de a qué se refiere eso realmente. Así que lo ideal es, si acaso, tener dos parejas sexuales en año con por lo menos 6 meses entre una y otra, para no aumentar el riesgo de enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué tienen que saber? Miren, de manera secundaria a gonorrea se pueden presentar algunas complicaciones.
Ahora mismo, las complicaciones que a nosotros nos interesan es mencionar, miren, en el caso principal de la mujer, por lo regular, gonorrea puede llevar a una enfermedad llamada pelvic inflammatory disease, que puede a su vez complicarse a otra patología que se llama fixed hot cortis syndrome. No se preocupen que estas patologías las vamos a abordar en femenino, en detalle. Me interesa que sepan también que personas que son promiscuas y que han tenido o tienen gonorrea están en riesgo de desarrollar septic arthritis. Cada vez que ustedes vean a alguien, nuevamente, que le ponen en un caso un tigre que tiene 10 novias, que está teniendo relaciones sexuales cada rato, que no utiliza protección adecuada y que de un momento a otro se le inflama una articulación, sobre todo articulaciones grandes como las rodillas, y que usted agarra y mete aguja y sale pus, septic arthritis, por gonococo. Eso es clásico. Vamos a ver que también un poquito más adelante, cuando entremos también a mujer, vamos a ver que por lo general a los recién nacidos se le pone, eh, anteriormente se le ponía nitrato de plata, ahora se le pone una especie de, ¿cómo se llama esto? El erythromycin ointment, se le ponen unas gotas ópticas y eso es para que no, para evitar infecciones cruzadas entre personas que tienen gonococo, mujeres que tienen gonococo en la vagina, porque este puede, si se inocula en el ojo del niño cuando está saliendo por el canal vaginal, puede desarrollar otitis bacteriana, otitis, amigo, conjuntivitis bacteriana, que puede ser una causa importante de ceguera. Eso es bien importante. Eso mismo que nosotros mencionamos ahí, lo vamos a ver con tricomono un poquito más adelante, con el llamado tracoma. Miren, sobre el abordaje de el tratamiento de gonococo, hay algo bien interesante. Miren, por lo regular, cada vez que una persona desarrolla gonorrea, tiende a tener una coinfección con clamidia. Oigan bien, el tratamiento de gonococo es penicilina y el tratamiento de clamidia es doxiciclina, una tetraciclina. Penicilina, ceftriaxona. Oigan bien, cada vez que ustedes tienen una persona que tiene gonococo, hay que dar tratamiento para tanto el gonococo como clamidia de manera profiláctica, aunque no hayan hallazgo de que esas cositas estén por ahí. Se dan juntos. Ahora bien, cuando ustedes encuentran a alguien que tiene infección por clamidia y no hay evidencia de gonococo, usted solamente da su doxiciclina. Eso es importante. Mm, bien, bien importante. Yo creo que ya, eso es lo más importante de gonococo. Como dije, estas patologías las vamos a tratar en OB. Mm, Y dame un segundito. Mm, Pues sí. Ñam, 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 ñam. Sí, eso es lo más importante, gonococo. Yo creo que se lo había enseñado en estos días, pero por si acaso. Eh, Creo que se lo había enseñado, pero miren, por si acaso. Cada vez que ustedes vean esto,
Miren, para el diagnóstico para el diagnóstico de este señor de gonococo, regularmente son dos cositas. Una es un hallazgo, una es la prueba confirmatoria. Nucleotide Amplification Test. Ups. Nucleotide Amplification Test, eso es lo que se utiliza para confirmar el diagnóstico. Ahora, como ustedes saben, gonorrea, sobre todo en el caso del hombre, se desarrollan secreciones uretrales. Si usted agarra hace un swab, toma una muestra de esas secreciones uretrales y cuando usted tiñe, ve bajo un microscópico, bajo el microscopio, este swab, lo que suele aparecer es esto, diplococos que pueden estar incluso dentro de los neutrófilos. Bueno, esto es una imagen esquemática, pero eso. Cada vez que usted vea neutrófilos llenos de diplococo, piense en gonorrea. Eso es bien característico. Miren, por ejemplo, aquí se ve. Miren ahí, esta es la imagen clásica. Neutrófilo lleno de diplococo. Bien clásico. Miren, meningitis. Miren, un poquito más adelante, cuando hablemos de los esquemas de vacuna, vamos a ver que hay algunas vacunas que se dan en algunos casos especiales. Cada vez que alguna persona va a estar en algún sitio donde se espera que haya mucha gente junta, como en dormitorios de universidades o áreas militares, se tiende a dar la vacuna de meningococo. Uno de los problemas más grandes con meningitis es que regularmente cuando aparece un caso, tiende a desarrollarse un outbreak. O sea, cuando aparece uno, regularmente aparecen otros. Este concepto es bien importante porque suelen aparecer algunas preguntas que siguen la siguiente lógica. Imagínense que llega a emergencia una niña de 15 años que estaba en el colegio y que de un momento a otro presentó convulsiones. Anteriormente a eso, que se sentía mal, que le dolía la cabeza, había vomitado, el vómito fue un proyectil, la llevaron a emergencia, en el camino convulsionó. Cuando llega a la emergencia, le encuentran eh, este tipo de petequias en la piel, ven que tiene fotofobia, ven que tiene rigidez de nuca, mira, meningitis, le hacen su punción lumbar y ven que lo que tiene es Neisseria meningitidis. Luego preguntan, ¿qué hacemos con la gente del colegio? Profilaxia, tú el que estuvo en el colegio. Haya estado en el curso de ella, la haya estado la de ella, tú el que estuvo en ese colegio ese día, profilaxis. Profilaxis. La profilaxis a personas que han estado alrededor de la serie meningitis con rifampicina, ciprofloxacina, ceftriaxona. Eso es importante porque en un momentito vamos a hablar de la profilaxis cuando aparece meningitis por Haemophilus influenzae. Son fármacos distintos. Lo mismo, todo el personal médico que tuvo contacto con esa niña, profilaxis. Sobre todo si estuvieron expuestos a vía aérea, si le dieron respiración boca a boca, ambú, profilaxis. Eso es importante. Un poquito más adelante nosotros vamos a hablar del síndrome
de Waterhouse Friedrichsen. Sobre todo en los niños. Los niños que desarrollan, que tienen meningitis regularmente, pueden de manera secundaria desarrollar lo que le llaman meningococcemia. Meningococcemia es una especie de meningitis complicada con sepsis. Y uno de los órganos que regularmente se ve afectado en el síndrome de Waterhouse-Friderichsen son las glándulas supraadrenales. Tienden a sufrir necrosis, ambas. ¿Qué sucede? Cuando nosotros entremos en endocrino, vamos a ver que las glándulas supraadrenales tienen muchísimas funciones endocrinas. Pero la principal es la de mediar la regulación endocrina de la presión sanguínea. Entonces, cada vez que ustedes vean un niño con meningitis que de un momento a otro desarrolla lesiones en la piel de manera diseminada y secundariamente desarrolla una hipotensión resistente tanto a fluidos como a vasopresores, piense en síndrome de Waterhouse-Friderichsen. No, pero como yo tengo unas preguntas ahí sobre eso. Eso es bien importante. Bien, 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 bien importante. Entonces, miren, hace un momentito le estaba hablando de que la profilaxis es importante. Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae tiene algo interés, tiene varias cosas de interés. La primera, Haemophilus influenzae regularmente está asociado a dos patologías. Bueno, a tres, si no vamos a eso. Otitis, meningitis, epiglotitis. Principalmente eso es el espectro patológico que vamos a ver. En el caso de meningitis, como vimos anteriormente, cuando es por Neisseria meningitidis, ya nosotros vimos que nosotros tenemos bueno, que tener el SENS de profilaxis y ya nosotros vimos de que aquí nosotros podemos utilizar rifampicina, ciprofloxacina, ceftriaxona. En el caso de Haemophilus influenzae, las opciones son un poquito más restringidas y regularmente lo que se utiliza es rifampicina como profilaxis. Entonces eso es importante hacer esa diferenciación para que no vayan a confundirse más adelante. Dependiendo del patógeno es el tipo de profilaxis. Para seguir el mismo criterio. Alguien lo diagnostica con meningitis por Haemophilus influenzae. Hay que darle entonces profilaxia con todo el que tú alrededor de esa persona. Ahora, la patología que más ustedes van a ver es epiglotitis. Epiglotitis, como su nombre dice, corresponde a la inflamación del epiglotis. La inflamación del epiglotis puede ser tan prominente que ocasione esto, el thumb sign, o el signo del dedo, del pulgar. Una de las características clásicas de epiglotitis por Haemophilus influenzae es lo siguiente. Lo primero, saben que el epiglotis lo que regularmente se encarga es de aquí. No me sabe bien. Aquí. Epiglotis regularmente de lo que se encarga es de establecer una manera segura de diferenciar vías aéreas superiores y tracto gastrointestinal. Por ende, la epiglotis está bien estrechamente asociada con las vías aéreas. Por ende, si hay alguna inflamación de esta, puede comprometer la vía aérea. Regularmente, en epiglotitis, nosotros vamos a ver lo siguiente. Este me gusta más. Nosotros vamos a ver el llamado barking cough,
que es una tosedera como si fuera un perro viejito o ladrado. Barking cough. Eso es lo primero. Segundo, fiebre, por supuesto, es una infección bacteriana. Vamos a tener pooling de la saliva en la boca, que no va a poder tragar bien, se lo va a llenar la boca constantemente de saliva. Y lo otro bien característico es la posición de trípode. La posición de trípode, donde van a poner las piernas hacia arriba, las manos hacia a los lados, el cuerpo inclinado ligeramente hacia adelante, pero la cabeza en extensión. Aquí la cabeza usted la pone un poquito más en extensión. Eso es para alinear los ejes de las vías respiratorias. Facilita el proceso de respiración esto. Míralo ahí, míralo ahí. Posición de trípode. Esa posición para respirar es bien sugestiva de epiglotitis. ¿Qué tienen que saber? Miren, cada vez que ustedes tengan una epiglotitis por Haemophilus influenzae, uno de los grandes problemas que van a tener que resolver es saber qué tipo de Haemophilus influenzae que está causando la patología. Haemophilus influenzae se divide en varios tipos, dependiendo de, miren, cocobacilo. El Haemophilus influenzae tiene también cápsula. Dependiendo del tipo de cápsula que tenga, es el tipo de Haemophilus influenzae. ¿Qué sucede? En general se divide en dos grandes grupos. En Haemophilus influenzae tipo capsular B o los no tipificables. ¿Qué tienen que saber? Para el Haemophilus influenzae tipo B hay una vacuna que está dentro del esquema de vacunación para niños. Cada vez que ustedes ven a un niño que le pusieron toda su vacuna, no tiene ningún tipo de problema inmunológico y desarrolla epiglotitis o meningitis u otitis por Haemophilus influenzae, significa que la causa es no tipificable. Ahora, si dicen que el niño no fue vacunado, que a la mamá no le gusta eso, la razón que sea, pero que no está vacunado o que no se sabe cuál es su historial de vacuna, entonces usted piensa en Haemophilus tipo capsular B. Eso es bien clásico. Que te pongan una infección por Haemophilus, te pongan a distinguir cuál de las dos causas puede ser. ¿Qué es lo que le da la causa? El estatus de vacunación. ¿Está confirmado que está bien vacunado? Piensen en capsular tipo B. No se sabe si está vacunado o se habla en algún momento de que algunos de los padres no han permitido la vacunación porque no les gusta nada de eso, lo que sea. Piensa entonces en que puede ser por este señor. Eso es bien importante. Como nosotros mencionamos, el espectro patológico es extenso. Y por supuesto, dependiendo del tipo de patología que estemos enfrentando, que sea el mismo BOC, va a ser el tratamiento. Por ejemplo, en el caso de meningitis, ya nosotros vimos que profilaxis se utiliza rifampicina. Ahora, para el tratamiento de la meningitis, lo que se utiliza es ceftriaxona. Por otro lado, si lo que tenemos es otitis o epiglotitis, el tratamiento que podemos utilizar es amoxicilina con o sin ácido clavulánico. Entonces, nuevamente, dependiendo de la patología, es el tratamiento. Tienen que recordar, nosotros lo mencionamos, que Haemophilus influenzae crece en chocolate agar, chocolate en agar sangre tipo chocolate. El agar sangre se divide en dos tipos, el chocolate y el normal, el rojo. Vamos a buscar. Ahí. El agar sangre se divide en dos grandes grupos. Está que es sangre usualmente de sheep que se utiliza,
y es un rojo vivo. Ahí están todos los eritrocitos enteritos. El agar chocolate, que es este que está acá, es agar sangre que se ha sometido a temperatura. Cuando se mete a temperatura, los eritrocitos que están aquí se lisan y la hemoglobina sale y se desnaturaliza. Nosotros habíamos mencionado que Haemophilus influenzae crece aquí en chocolate agar porque necesita hematina y necesita NAD. Esos componentes están dentro del eritrocito. Aquí no crece Haemophilus influenzae porque aquí todo el eritrocito, aunque hay eritrocito, su membrana está patente, está bien. Y Haemophilus influenzae no lisa, no rompe membranas. Ahora, como aquí fueron calentados los eritrocitos y se liberó su hematina y su factor NAD, aquí puede crecer Haemophilus influenzae. Eso es bien importante. Bien, 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 bien importante. Un poquito más adelante nosotros vamos a hablar del test de Camp. El test de Camp, que es en algunas circunstancias donde aquí puede crecer el Haemophilus influenzae, pero ya hay otros factores externos. Nosotros lo mencionamos esto en estos días. Miren, Burgdorferi cepacia es importante por dos cosas. ¿Dónde está? Aquí. Burgdorferi cepacia tiene dos cositas importantes para nosotros. Uno, nosotros lo mencionamos, el catalasa positivo. Son personas con chronic granulomatous disease, están en un aumento de riesgo. Personas también que tienen cystic fibrosis están en riesgo de desarrollar neumonía por cepacia. Ahora, hay algo más importante y es que cuando se va a hacer un trasplante de pulmón, hay muchos criterios que se toman en cuenta. La edad, si hay algún tipo de comorbilidad, si fuma, qué tipo y estilo de vida ha tenido. Se toman en cuenta muchas cosas al momento de un trasplante. Ahora, en el caso especial de trasplante de pulmón, si el paciente ha tenido recientemente una neumonía por Burgdorferi cepacia, eso es un criterio de no trasplantar, porque el problema con Burgdorferi es que regularmente tiene, cuando aparece, muy difícil de tratar, por el asunto de que tiende a tener grandes niveles de desarrollo de resistencia. Y un paciente con que se le vaya a trasplantar un pulmón, eso es eh, un criterio muy desfavorable, porque si recientemente tuvo neumonía y lo van a someter a infección, a trasplante, el riesgo de infección de inúculo al graft es grande. Entonces, una persona recién trasplantada, que va a tener que ser inmunosuprimida y que tiene historia de un BOC que causa neumonía precisamente, y que se sabe que tiende a que cuando aparece es muy difícil de tratar, pues imagínese usted lo piensa antes de trasplantar. Porque usted lo primero, después de trasplantar, ya nosotros sabemos que lo que hay que hacer, de hecho, antes de comenzar el trasplante, inmunosuprimir. O sea, BOC multiresistente, infección, trasplante, inmunosupresión, eso no va bien. Está bien. Vamos bien. Mira, eso es interesante. No, pues chévere. Ahí vamos avanzando. Miren, ¿tienen alguna pregunta, duda de algo de lo de hoy? Todo bien. Todo bien. Como me parece que les dije ayer, miren, me imagino que se están dando cuenta que en el caso de... Me imagino que se han dado cuenta de que